El doble discurso, así como la doble moral, define a los seres humanos carentes de ética. Vamos, a los no confiables, a los doble caras. Tener palabra es tener principios y valores. Honrar la palabra nos hace personas confiables. Tal cual lo leí en el libro del infinito en el junco de Irene Vallejo en la página 147. Escuchen por favor. Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte que te la da y te la quita. La gloria es inestable. La belleza es efímera. La salud inconstante. La fuerza física va cayendo presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina, porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo, que todo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como todo torrente, todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes. Y bueno, los dobles discursos de los demagogos son muy peligrosos y lamentablemente en estos tiempos es el estilo de vida de los cuatroteros. Y hoy, aquí en La Otra Verdad, hablaremos de una persona que se presentaba como distinta, como una ciudadana más. Sin embargo, su falta de congruencia y sus acciones ya en el Olimpo, en el palacio a donde la llevaron a vivir, eran una constante contradicción de lo que alguna vez estuvo pregonando. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo sobre ella, sobre la ex no primera dama, nos volvió a sorprender al verla tragarse ese sapo y sin hacer gesto alguno, y comerse varios tacos de lengua también. Me estoy refiriendo a Beatriz Gutiérrez Müller, la ex esposa, su esposa, pues al menos en el papel lo sigue siendo de López Obrador. Betty volvió a hacer tendencia, y esta vez no lo fue por sus tweets o por sus silencios incómodos, sino por hacer su deporte favorito. ¿Cuál? Su falta de congruencia. Pues díganme, les pregunto, ¿con qué cara anda queriendo obtener la ciudadanía española? ¡Guau! ¿A poco no merece una ovación de pie? No nada más por su inteligencia emocional, o dirían otros, por su gran autoestima, sino también por su oportunismo. ¡Joder! Beatriz apostaba a que no nos íbamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque acuérdate del feminismo silencioso, y fue muy silenciosamente a la embajada. Entonces, yo me parece que dijo, bueno, yo ya estoy fuera de gobierno, ¿quién se va a dar cuenta, no? Claro, ¿no? O sea, ¿quién se va a dar cuenta? Pero siempre hay ojos por todos lados y bueno, le guste o no, pues fue la esposa del expresidente López Obrador. Y claro que es incongruente, ¿no? Y es indignante que alguien que fue el artífice de esa carta, de que hasta presumió López Obrador exigiéndole al rey disculpas, ahora vaya y toque, ¿no?, en la puerta aduciendo que es nieta de españoles, ¿no? Además, porque además podía haber pedido la nacionalidad alemana o chilena, como su mamá fue chilena, ¿no? Entonces, pues la española sí es, la verdad es que es de poca vergüenza, yo creo. Y después de haber hecho y dicho todo, intentó que España nos pidiera una disculpa, pero claro, no lo logró, por lo que sucedió en la conquista hace 500 años, incluso cuando ni el México ni la España de hoy existían. Hace 500 años, México no era México y España no era España. Pero en todo caso, que la lógica del conquistador es esa lógica dura, cruel, brutal, pero que en este caso se enfrentan unos conquistadores contra otros conquistadores que eran los aztecas. Los aztecas que hoy de alguna manera están enaltecidos, tenían atribuciones importantes, pero no hay que negar que se trataba de una tribu que había impuesto el terror a sus vecinos, que los había sometido, que practicaba rituales realmente monstruosos como el canibalismo y que... Y los sacrificios, ¿no? Así es, los propios sacrificios. Sí, y que no se podría explicar la derrota de un pueblo guerrero como los aztecas
por 600 hombres que venían con Cortés y 19 caballos. Obviamente esa derrota se dio por la confluencia de tantos pueblos, significativamente el tlaxcalteca, que quisieron vengarse. Y se ve que no ha ido a ver el musical Malinche de Nacho Cano, que trajeron a México María Laura y Ricardo Salinas Pliego. Mega recomendable. Pero bueno, regresando al tema de Betty, inhalen y exhalen, por favor, pues, y a pesar de sus dolores por la conquista, hace unos días, para su mala suerte, fue captada saliendo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. ¿Por qué se quiere ir? Mira, también esto es desde mi punto de vista, Lourdes. Me parece que Beatriz quiere salir de México por la situación en la que está Andrés Manuel López Obrador. El señor ya está estigmatizado como un presidente narcopresidente, un hombre corrupto que, bueno, se le ha probado por todos lados y no ha de querer que esta situación la alcance a ella. ¿Será que ella fue a pedirles las disculpas y declaró que Andrés Manuel López Obrador la obligó a exigirles tremenda idiota? Obvio no. La astucia de López Obrador incluye esta capacidad para descubrir que en la base social mexicana hay un sedimento anti-hispano y anti-gringo. Pero, perdón que te interrumpa, pero ¿es la astucia de Andrés Manuel o la visión de Beatriz? Porque todo apunta a que fue Beatriz la que le dijo por aquí, porque Andrés, así muy leído, pues nunca nos ha demostrado que es, ¿o sí? Sí, no, yo creo que no sabemos lo que ocurre, la influencia de la pareja o de la convivencia en la cama. ¿Qué tanto influyó Beatriz? Es lo que se dice, porque además es una doctora en historia, entonces al parecer le acerca textos, le acerca a otros amigos historiadores como Marx Arriaga, que tuvo mucho que ver con los nuevos libros de texto, con Pedro Salmerón. Entonces, independientemente de si este antihispanismo hubiera sido producto de la propia trayectoria de López Obrador o una influencia de Beatriz, lo cierto es que se ha utilizado de manera magistral, yo diría, a lo largo de todos estos años, las dos fobias de los mexicanos. La fobia antigrina, la vemos también continuamente, y eso, entre otras cosas, se refleja en la manera de acercarse a Cuba y a la Revolución Cubana. Y aquí, en la otra verdad, no tenemos otros datos, por lo que baste recordar que en el 2019 fue la autora intelectual de la decisión presidencial de exigirle al rey de España, Felipe VI, una disculpa pública por la conquista de 1521, lo que de entrada generó una cara de what entre propios y extraños, una gran tensión política y diplomática entre las relaciones bilaterales. El exmandatario les envió una carta exigiendo a la corona española la disculpa por los agravios cometidos. Por eso vamos a hablar de este tema en Centla, y por eso le pedí a Beatriz que me acompañara, porque ella, además de literata, está trabajando en la historia. De lo que vamos a hablar, y adelantamos algo, es de que envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Incluso hoy en día, la relación entre ambos países sigue tensa, por decirlo menos, por dicha petición, y la cereza fue haberles mandado a Quirino Ordaz como embajador, El hecho de que López Obrador haya designado como embajador ante España a Quirino Ordaz
fue una grosería en todos los órdenes. Para empezar, porque cuando un país ha pensado en designar como embajador ante otro país a un cierto personaje, lo que se hace es una consulta discreta. Entonces, de una manera discreta, se hace la consulta con la Cancillería del país que lo va a recibir para decirle, esta es nuestra candidatura, ¿cómo la ven? Y en ese momento el país receptor dice, adelante, está muy bien. Pues de hecho nos pasó en América Latina, ¿no? Nos pasó regresaron. con Soberón. Exacto. ¿No? Con Salmerón, ¿no? Con Salmerón. Con Salmerón lo regresaron porque dijeron, nosotros no queremos a un acusado acusado de violación y de acoso sexual. Exacto. Y demás, ¿no? Exacto. Por eso se hace este ejercicio discreto diplomático. En el caso de Quirino no se hizo. Entonces el presidente irrumpe de repente y dice que lo ha designado embajador. Y de esa designación transcurren 5 meses para que España otorgue el placet. 5 meses. Y yo creo que esta es una señal también diplomática del disgusto de recibir a alguien que en el 2021 fue el gobernador que entregó la plaza a Morena. Pero eso no sería problema, Lourdes, porque esa es la democracia. Pero no lo que ocurrió en Sinaloa. Es decir, yo creo que en el caso de las elecciones de 2021, prácticamente en el Pacífico, pero concretamente en Sinaloa, hay evidencias contundentes de cómo operó el cártel de Sinaloa, bajando a punta de pistola a candidatos, secuestrando a decenas de operadores del PRI días antes de la elección, asaltando casillas, robando urnas. Es decir, en Sinaloa se concretó un pacto entre una organización criminal y el partido Morena, y el gobernador era Quirino Ordaz. ¿Será que su fobia antiespañola desapareció como arte y de magia? Obvio, no. Pero entonces, ¿a qué le tiene tanto miedo? ¿Qué le hizo tragarse tremendos sapos? Y por favor les pido, a todos los que nos están viendo, sáquense de la cabeza la imagen del Mayo, del Chapo y su mamá, o de Ovidio, que andan con la lengua suelta en los Estados Unidos, ¿eh? Te reitero que ella no quiere que le alcance la situación de López Obrador. Sin embargo, acuérdate que fue su voz, conciencia y pues su asesora, podemos decir. La relación de Beatriz y López Obrador comenzó a principios de la década de los 2000, cuando ella era asesora de la Dirección General del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado justamente por López Obrador entre los años 2000 y 2005. Después, también formó parte de la administración capitalina al convertirse en la asesora de asuntos internacionales. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. A ver, ¿sí? Llevamos mucho tiempo juntos. Somos una pareja, creo, muy unida. De acuerdo con varias fuentes, Gutiérrez Müller inició las primeras averiguaciones para contar con la residencia legal en España por motivos académicos. Uno de los primeros medios de comunicación en dar a conocer la noticia fue el medio español El ABC, que confirmó que la ex inquilina de Palacio Nacional buscaría la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, la cual permite a nietos de españoles la posibilidad de obtener la nacionalidad. Ahora, ¿por qué puede reclamar la nacionalidad española? Pues déjenme decirles que aunque su mamá, la señora Nora, era de origen chileno y su familia de ascendencia alemana, su papá, Juan Jorge Gutiérrez Canet, tiene vínculo con España. Los abuelos paternos de Betty fueron Isabel Canet y Agustín Gutiérrez, este último naturalizado, mientras que sus bisabuelos, Eulogia y Juan, tenían domicilio en Castilla y León, de acuerdo con los registros genealógicos, en tanto que el padre de su abuela materna, Isabel Canet, llamado Josep Canet, era catalán, de tal suerte que, escuchen, de los 8 bisabuelos de Beatriz, solo una, Delfina Curado, es de origen mexicano. Entonces, tras haberse subido en la pirámide de Tenochtitlán para exigirles disculpas, ¿no creen que hubiera sido más fácil y congruente que pidiera la residencia alemana o incluso la chilena? Ella podría justificar y decir, a lo mejor voy a hacer una estancia académica
y voy a ir a Sevilla, y voy a ir al archivo de Indias, y voy a documentar más aún los horrores de la conquista. Bueno, esa sería una salida, digamos, inteligente, el decir, voy a hacer estudios académicos. Lo otro es lo que le ocurre cada vez más a mayor número de mexicanos, que sienten que en nuestro país las cosas están mal, que van a seguir peor, y que entonces cuando dices ¿a dónde me voy?, obviamente no piensan en Cuba. Incluso un dato interesante, Lourdes, en el caso de Jesús Ernesto, el hijo de esta pareja, Sí. al que le puso López Obrador Jesús por Jesucristo y Ernesto por el Che Guevara, este Jesús Ernesto no se fue a estudiar con los pioneros a Cuba, Cero, que admiran al Che, se cero. fue a Londres Exacto. y allá lo recibió el embajador en su casa. Y le cargaba la mochila. Así es. Entonces, digamos, esto te habla también de incongruencia o del pragmatismo. O de la doble moral Entonces, que manejan, así es, ¿no? en el discurso Son tienes unos. esta fobia a los países imperiales, como lo fue también Inglaterra, pero en la práctica quieres que tu hijo se eduque en Allá. Londres, no en Cuba, Y que sí sea aspiracionista. y que sea aspiracionista. Ante la polémica y a pregunta expresa, la presidenta Sheinbaum aseguró que Beatriz tiene derecho a solicitar la nacionalidad española. Derecho sin duda, pero hostias, ¿con qué cara? Sin embargo, dijo que desconoce si ya inició algún tipo de trámite legal o no. Ajá, de lengua se comen un taco. No conozco el tema, no sé si ella, porque ha salido en las redes, no tengo más información y está en su derecho, pues, si es el caso. Hasta el día de hoy, la señora no se ha pronunciado públicamente, ni en su cuenta de X. Ahí en esa cuenta tiene una imagen del sello hecho en México, mientras que en Instagram le respondió a una internauta, yo vivo en nuestro bello México. Ahora bien, déjenme decirles que tener la nacionalidad española también implicaría que Betty tendría que jurarle fidelidad al rey de España, así como obediencia, así como lo están escuchando, ¿eh? No nada más a la Constitución, sino a todas las leyes españolas ante el registro civil. Ojo, porque esta no es la única ocasión en la que Gutiérrez Müller colocó en una situación polémica a México con otros países. Como titular honoraria de la Memoria Nacional Histórica y Cultural, también, hay que recordar, exigió a Austria la devolución del penacho de Moctezuma. Yo me temo, y lo voy a decir abiertamente, que el gobierno de Austria algo esconde con el penacho. No sé si está roto, está reemplazado, algo hay. Eso que lo respondan ellos, por las groserías que le hicieron al gobierno de México cuando lo pidió, a través de mi persona. Cuando López Obrador tomó protesta como presidente de México en diciembre del 18, Beatriz sorprendió a propios y extraños al rechazar la etiqueta de primera dama. Según ella, el término era clasista y con la cuarta transformación que impulsaba a su esposo, ya no había mujeres de primera o de segunda. Quiero dejar atrás ideas rancias, me parece, sobre el papel de las esposas de los presidentes, de los gobernantes, de alcaldes, de diputados, senadores, funcionarios públicos. Y yo dije que por lo pronto la denominación primera dama no me correspondería. Su máxima consigna era ser discreta, renunciar a los privilegios que tradicionalmente disfrutaron otras mujeres en su posición y actuar simplemente como una ciudadana más, sin hacer ruido ni anunciarse en revistas o eventos o actos sociales. Mi principal agobio es que yo no soy una persona pública por deseo. Creo que ese fue mi principal reto. No quiero ser pública, nunca en mi vida, a mi edad, me he propuesto ser pública y para mí fue muy difícil estar siendo retratada, auscultada, difamada, aplaudida. No sé, yo no pretendo eso, no me lo tengo como objetivo. Sin embargo, ¿qué creen? Los hechos dijeron otra cosa, debido a que protagonizó un reportaje nada más y nada menos que en la edición impresa de La Ola México. Esta publicación, esta revista, es de origen español, conocida por retratar en sus páginas la actualidad de personajes de la alta sociedad del mundo mundial. Y decidió retomar en una nota el viaje que hizo Müller al viejo continente y que fue su primera visita al extranjero como esposa del presidente de la República. Pues no que eran diferentes a los neoliberales.
¿No se supone que la austeridad republicana iba a ser su bandera? Puras palabrerías. Otro caso que fue tema de conversación en todo el país fue cuando, después de meses de un grave desabasto de medicamentos para niños con cáncer, ¿qué creen? Un usuario de X le preguntó a Mueller si se reuniría con las familias de los menores afectados para resolver la situación, luego de que durante mucho tiempo los padres de los pequeños rogaron a las autoridades que los recibieran en Palacio Nacional. La respuesta siempre había sido negativa y la reacción de Mueller al tuit fue en la misma línea, pero aún más lamentable. Acto seguido la obligaron a pedir disculpas y obvio sus palabras no convencieron a nadie. Otro caso que demuestra su carisma y su educación sucedió en épocas del COVID, pues estando en pleno semáforo rojo fue sorprendida abordando un vuelo a Cancún en primera clase. Al verla, el abogado José Eduardo García la grabó y le aseguró que AMLO perdería las elecciones del 2021. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir. Las imágenes detonaron gran indignación entre la gente porque la académica llevaba en su muñeca un Apple Watch, un dispositivo que por su elevado precio pues no iba con la austeridad republicana y menos aún el hecho de viajar en primera clase. Las reacciones y precipitaciones de Beatriz en Twitter fueron muchísimas. Una de las que más impacto tuvo fue la que le dio al analista fallecido Alejandro Hope, quien había cuestionado la forma en que López Obrador dio a conocer el plan de rescate económico de México ante la pandemia. Molesta por el comentario y obvio, sin meditar demasiado su respuesta, Betty se lanzó a defender con furia a su marido. Le dijo a Hope que cuando él se postulara y triunfara, lo podía hacer desde su oficina. Ante todo, la sencillez, claro que sí. Estas palabras dejaron atónitos a propios extraños, que consideraron que la actitud de esta señora no estaba a la altura de la posición que ocupaba. Otro de sus escándalos fue cuando recibió un ascenso en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Al ingresar al nivel 1, la académica fue promovida de candidata a investigadora nacional y por su nuevo puesto percibió un apoyo mensual de más de 15,000 pesos mensuales, por si le faltaba algo. Al revelarse la noticia, los mexicanos expresaron nuevamente su indignación por la decisión. Muchos cuestionaron si ella se dedicaba de forma habitual y sistemática a la investigación, un requisito indispensable para optar a esa categoría. También se preguntaron por qué ella, quien llevaba solo 3 años, merecía ese ascenso por encima de otros expertos y recordaron que el gobierno federal de Andrés Manuel, de su marido, había eliminado los fideicomisos del CONACYT, por lo que muchos de los estudiantes del organismo se habían quedado sin ayudas. Las manchas nunca se borran, esta tampoco. Y me puedo seguir con otros casos, pero ¿qué creen? Jamás terminaría. Beatriz Gutiérrez Müller nunca quiso ser llamada primera dama, pero ¿qué tal vivía en Palacio Nacional? Se presentó como una mujer distinta a las que habían ocupado ese rol. Austeridad, discreción, congruencia, eso decía, pero los hechos hablan más que cualquier eslogan. Viajes en primera clase, declaraciones altivas, beneficios académicos cuestionables y ahora un trámite de nacionalidad que contradice lo que ella y su esposo exigieron a un país entero. Pero además, sí fue muy distinta a las ex primeras damas. Sin duda quedará ella, Beatriz, en los anales de la historia como la peor primera dama hasta el día de hoy, la más repudiada y la que menos hizo por el pueblo bueno y sabio que tanto decía defender. En la política, como en la vida, no basta con decir que se es diferente, hay que demostrarlo. Y sí, algo que nos queda claro es que el poder revela, desviste a las personas. Aquí, en La Otra Verdad, no compramos discursos, los contrastamos con las acciones. Porque en un país donde la mentira se viste de honestidad, alguien tiene que contar la historia completa y nosotros estamos para eso. Y aunque lo que se ve no se juzga, no está por demás decir que si Beatriz quiere siquiera comenzar el trámite para obtener la ciudadanía española,
debería ofrecerles una sentida disculpa pública. Y si no, no hay manera. ¿O tú, Beatriz, lo harías? Está solventada de cabo a rabo la petición de una disculpa a los pueblos originarios. Hay documentos que datan desde la llegada de los primeros españoles en el 1517, bueno, antes probablemente. Creo que es una petición justa. El europeo puede no considerarla porque no ha venido a América a hablar con las comunidades indígenas, ni de Perú, ni de Colombia, ni de Chile, ni de Guatemala, ni otros países. Pero cualquiera que venga con las ganas de escuchar a los pueblos originarios notará que el agravio persiste y que se ha heredado por generaciones y que no es un asunto político exactamente. Si lo quieren politizar, ese es su problema. Es un asunto histórico de reivindicación de quienes estaban antes que nosotros. Y esto va para España, para Holanda, para Dinamarca, para los países en general conquistadores, colonizadores. Y creo que en muchos países de Europa se ha venido comprendiendo la importancia de esta recuperación de memoria histórica que incluya la reivindicación moral e histórica de estos pueblos, expoliados, humillados. Es un asunto de dignidad. Y yo creo que cuando se ofrecen disculpas se dignifican las dos partes, el que las da y el que las recibe. Repito, la falta de congruencia, de palabra, de ética, es lo que definirá a Beatriz Gutiérrez Müller por siempre.